Ya. ¿Ya está grabando? Ya. Hasta cambié la voz. Ya ves. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar la existencia del C. Entonces, lo primero es, uno pone nota en verdad porque es como evidente. Ya. O sea, de hecho yo pondría en R, en particular en 0,4, si quiere hacerlo más específico. Luego, entonces, bueno, en verdad estoy escribiendo todo lo que ya habíamos visto. Pero está súper así, después lo pueden leer y queda ordenadito. Ya, entonces, f continuo es todo lo que pide el teorema, ¿ya? En el intervalo donde está integrando, recuerde, ¿ya? En este caso era en R, pero en particular en 0,4. Entonces, existe un C en 0,4, tal que, entonces, ¿qué dice el teorema? Tal que la integral entre 0 y 4, el intervalo donde existe, donde está definida la función continua, 4 menos 0 es igual a f de c. Eso es lo que dice el teorema, ¿ya? Entonces, según la forma que tiene la función, existe ese c para nuestro ejercicio. Entonces, ya. Entonces ya tenemos la existencia al menos. De hecho, tiene la misma forma y todo. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Vamos a desarrollar la integral en verdad, ¿sí? Y después vamos a igualar a la función evaluada en C porque tenemos la función explícitamente. Entonces, ya, eso es lo que vamos a hacer. Entonces la escribo. Ahora estoy usando morado, que se ve mejor. Ya, entonces, ¿quién? Menos mal, Perdón. no sabía qué color era. Voy a agregarle un cuarto de inmediato porque me va a servir de hecho. Ya. Entonces, voy a escribir la integral, que era 4 cubo más 12x cuadrado, 64x. Ya. Entonces, hay dos opciones. O usted integra al tiro esto, que es como lo típico, porque como es un polinomio, se puede llegar y encontrar la primitiva, o separa. Yo lo voy a integrar al tiro porque no creo que afecte mucho separar. Si tuviera cosas más raras ahí, es como mejor separar, para no estar integrando todo. Entonces, ¿cuál sería la primitiva de esto? Entonces voy uno por uno y me queda... alguien puso algo en el chat. ¿Qué pusieron? Ay, no veo. No sé. Sigue nomás. ¿Qué dicen? Ah, ya. Que le cuesta Entonces, entender la integral como un área. De hecho, ni siquiera todavía estoy seguro si es que eso es un área, porque no sé si es siempre mayor o igual a 0 la función. claro. Así que en principio es una integral nomás, y si es área es porque la función 4x al cubo más 12x cuadrado menos 64x más 16, más 2016 es siempre mayor o igual a 0. En el intervalo, claro. Pero no lo sé. Claro. No me No, arriesgaría. pero en este caso tenía la terrible pinta de teorema valor medio, así que no creo que influya mucho. No. Ya, entonces integremos esto, sería, ¿dónde está? X a la 4 más 4x al cubo menos 32x cuadrado más 2016x. ¿Cierto? Ya. Y esto yo le creería a cualquier persona si lo hace con esa rapidez porque son puras potencias, nada terrible, ¿ya? Se cacha que va a dar justo lo que quiero, así que totalmente le creería. Entonces ahora reemplazo por 4, me queda 4 menos 32 por 4 más 2016 por 4. Y menos, lo otro evaluado en 0 obviamente da 0. Así que solo quedaría eso. ¿Ya? Por si acaso.
Entonces, aquí simplifico. Este se va, este también muere, y ese también muere. Se me queda 4 al cubo, más 4 al cubo, menos 32 por 4, más 2016. Estos se pueden juntar, me queda 2 por 4 al cubo, por 4, más 2016. Ya. Yo en verdad prefiero hacer todos los pasos en una prueba, o en un control. Espérense. Ya, y esto de acá es 16 por 2. Creo que, a ver, espérense. Sí, es 2 por 4 al cuadrado. Sí. 2 por, seguro que, esto Por es 2 4 por 4 al cuadrado. Ah, Sí. claro. Ah, ya. Entonces estos son iguales y me queda 2016. Ya. Y ahí me dio. Me creo. No tachó el 4. ¿Ah? No tachaste el 4. Pero que soy cuático. Ya. Cualquier color. No sé, me toca. a mí. ¿Qué? Se lo echó. Tercer curso. Lo pesado. Ya, entonces, ¿qué más? Ya. Luego, ¿cómo lo puedo escribir? Debemos resolver. Buscamos C tal que FDC 2016. Eso es lo que estábamos haciendo, ¿cierto? Entonces ya nos dio, ahora lo resolvemos nomás. Entonces esto es sí solo sí, 4C cubo más 12C cuadrado menos 64C más 2016 es igual a 2016. Se van, me queda 4C cubo más 12C cuadrado menos 64C es igual a 0. Factorizo por C, por 4C en verdad, y me queda C cuadrado más 3C menos, C menos 2. No, nada que ver, perdónenme. Menos 16 igual a 0. Ya. Entonces, por hipótesis o por enunciado, no sé lo que era. Ay, perdón. Que me estreso si me equivoco en los tildes y cosas. C distinto de 0. Entonces, C cuadrado más 3C menos 16 es igual a 0. ¿Cierto? Porque uno de los dos tiene que ser 0 y todo eso. Así, C 1,2. Las dos opciones serían igual que toda la vida. Entonces, 3 al cuadrado menos 4 por menos 16 partido por 2. O sea, menos 3 más menos raíz de 73 medios. Entonces, se tienen dos soluciones para la cuadrática. Entonces esta es negativa, adiós. No, No nunca tiene ni una cachamos opción. por qué es negativa la C2. Es menos 3 menos raíz de 73. Ah, ya, que no salía. Podría, sí, tenía razón, tenía razón. Tendría que hacerla, sí, tenía razón, perdón. Voy a hacer lo que estaba haciendo antes. No, espérense. estaba bien. Mira, pone pues es C2 igual a tanto. Po. Pues C2 es igual a... claro, le voy a dar como su nombre a la cuestión. Claro, y este numerito era... Menor que 0. Era menor que 3, de hecho. Claro. No. Uh-huh. Ya, y finalmente vamos a hacer lo que hizo el Claudio. Qué bonito. No fue mi idea. Fue idea de la Milenka. Sí, de hecho yo también lo había hecho así, qué bacán. Me encanta. Entonces me queda 5, 6. Pero no Qué sería pesado. bueno hacer lo mismo para el C2 y demostrar que efectivamente no calza. Sí, yo también lo haría. Yo lo haría.
O sea, esa es la correcta demostración, yo pienso. Yo no lo haría, Sí. porque son negativos. Entonces, ¿por qué Son no menores podría que hacerlo cero. también con el C1? De esa misma manera. Y Es decir, es que positivo. sí, pues, pero puede ser positivo, pero no ser menor que 4. Por un lado ya Claro. sabes que es mayor que 0, pero no sabes que es menor que 4 y con esto estás comprobando que va a ser menor que 4. En cambio, C2 inmediatamente es menor que 0, así que inmediatamente no cabe en el intervalo Sí, es 0,4. negativo. Ah, claro. Lo Sí, es probáis como negativo lo que yo por dije. clausura. Sí. Bien, bien. Ya, y eso. Para C1 implica C1 está en 4 y es el ¿Vale? C que buscamos. Dígame, Benjita. Estaría como, si hicimos la demostración anterior con teorema del valor medio para integrales, o sea Ay, que que hace calor. dijimos ya, la cosa existe. Y vimos que la negativa no podía ser. ¿Es Ujú. legal que alguien diga, bueno, como debe existir, y resolvimos la ecuación, debe ser una de estas dos? Exactamente. Y no es esta, debe ser la otra. Exactamente, porque al menos encontramos una solución. Eso dice el teorema, que el teorema del Exacto. valor medio asegura la existencia de al menos una solución. Y si descartaste las otras dos, la otra tenía que ser por el teorema. Exactamente. Así que ni Exactamente. siquiera era Así uno necesario se puede resolver. ahorrar el cálculo. Sí, Exactamente. un pillín. Sí, Qué súper, bacán. No, súper. sí, está súper bien. De hecho, eso es lo que decíamos al principio, porque ya sabíamos que existía. Pues. Solo estábamos, ya sabíamos que íbamos para algo que iba a dar. Ya, eso. ¿Cuál vamos a hacer Súper. ahora? Espérame, deja de terminar de grabar. ¿Hay alguien que tenga preguntas? Mi pregunta a la longitud, que tiene que ver más como que nosotros tenemos que este f de c es una longitud, es una recta. O sea, Es una es curva. un número, claro. Y yo pienso en la integral como una superficie. Entonces me parece raro igual a ver qué pasa, por ejemplo, con las unidades de medida. Ah, eso pasó porque arriba, cuando tú dividiste por un cuarto, el un cuarto también tenía medidas de longitud, es la medida de un intervalo. Ah, Entonces ahí se ok, fueron los metros cuadrados con el metro, por ejemplo, así que estuvieran metros cuadrados. Claro. ok, ya, súper. ¿Ahí te convenció? Sí, sí. Ya, genial. Y ahora sí estamos grabando y vamos a resolver el problema 2. Que se trata de, primero dado una función que estaba escrita de forma bastante fea, que es la función x cuadrado por la integral de t logaritmo natural de x hasta x de e elevado a t de t. Hay que encontrar la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto x igual 1. Entonces, ¿hay alguna idea para poder resolver? Como yo había dicho, sugiero utilizar el teorema fundamental del cálculo generalizado y para eso hay que argumentar. Ok, entonces, ¿para qué querés ocupar el teorema fundamental del cálculo generalizado? Para poder deshacerme de esa integral y simplemente llegar a resolver. Porque lo que yo necesito es obtener la derivada de adentro. Perfecto. Entonces, esa va a ser la idea, para obtener solución. Y vamos a hacer la parte A primero. Ok. Entonces escribamos primero la ecuación de la recta tangente. ¿Alguien se acuerda cómo era la ecuación de la recta tangente? Para que Eh, sepamos clarito qué es lo que vamos a hacer. La ecuación de la recta corresponde a tangente es y En el es punto igual. 1, Ah, claro. g de 1. Claro. tangente, tangente a la En el gráfica de punto G, a la gráfica de G, En el punto 1, G de. g de 1 de Exacto. G en el punto 1, G de 1 es. es. Ahí le estamos dictando todo. Y igual a. ¿Puedo ponerle, la- ¿puedo Y. ponerle una L, letra? L, L. L, ok. ¿Cómo? L Ok. de X, Es igual, me parece. Pero entonces hay que Ah, expresarlo en X, pues. ujú, Pero G'. G', sí, pues, G' de 1 De 1, factor de x menos 1 perfecto, más g de 1. genial. De hecho, me gusta este problema, lo 0,5. encuentro un problema bonito, no es que lo haya hecho yo, lo encuentro bonito por lo siguiente, porque G de 1,
O sea, G' de 1 ya sabemos que lo vamos a resolver usando el teorema fundamental del cálculo como me están mencionando, ¿no? Porque aquí hay funciones y hay que derivar esto que está acá. Sí. Pero más aún, G de 1 incluso no es sencillo, porque G de 1 es reemplazar aquí por 1 y te queda una integral definida, que también hay que calcular. Así que esto utiliza los dos teoremas fundamentales, el teorema fundamental del cálculo y además la regla de Barrow. Así que por eso este problema es interesante, porque logra mezclar las dos cosas a la vez. Súper. Bacán. Así que no es un problema que se ve tan sencillo, por eso ahora uno entiende que valía 5 puntos la primera parte. Ok, entonces primero vamos a calcular G de 1 G' A. ¿Cuál prefieren? Yo pienso ¿G' de 1 o que G de 1? G de 1 va a ser más directo. Ok, Y así también primero, conocemos más bien cómo interactúan cada parte. primero vamos a calcular G de 1. Calcular G de 1. Veamos, ¿cuánto nos da G de 1? G de 1 está dado por 1 al cuadrado por la integral desde logaritmo natural de 1 Logaritmo. hasta 1 de e Bacán. elevado a t de t. Hay un montón de cosas aquí dando vueltas. Por ejemplo, si no se sabe el logaritmo natural de 1 ya está casi frito. Va a dar la hora, claro. Entonces 1 al cuadrado es 1. El logaritmo natural de 1, Bueno, no, y ya mentira, alguien 0. se lo echó. No. Acuérdate Bueno, cómo es la aquí- función logaritmo. ¿Cómo es la función Sí. logaritmo? Ya, yo vine Y aquí a la- y la equivocarme, de- es 0. Es cero. De hecho, ese gráfico todo el mundo solo tiene que saber. De hecho, Y recuerda, ahora el le logaritmo diciendo, natural no, de si no 1 se es sabe el 0. logaritmo natural de uno está frito. Sí, pues ahí es donde cambia el signo de la función logaritmo natural. Es Sí, 1. pues. Acuérdate entre 0 y 1 negativa y después del 1 Sí, es po. positivo. Bueno, fíjense las moralejas que estamos dejando, esas les van a servir para el control que venga más adelante. Seguro que aparecen cosas como esta. Ok, nos quedó esta integral. ¿Cómo calculamos entonces la integral? ¿Cuál es la integral de la exponencial? Encontrar una primitiva. Una primitiva de la exponencial es encontrar a alguien que tenga por derivada la exponencial. Yo amo la exponencial. Pero, ¿no era la exponencial sí misma? Por Yep. supuesto. Así que la integral de la exponencial es ella Es misma. lo mejor. Así que va a ser e elevado a t. Es En ese terrible momento yo debería decir autorreferente. como... Es como egocéntrica. Sí. Claro, ¿qué onda? Me gusta. Y esto lo tenemos que evaluar entre 0 y 1. Y esto aquí ocupamos que la derivada de la exponencial es ella misma. ¿Hay que decirlo por definición o es llegar y poner? No es por No, definición, llegar lo y poner. demostramos. Lo demostramos. Ah, ya. Ok, Pero ahora es llegar y poner. me Así que parece. ahora, ¿qué nos queda? Nos quedaría la evaluación, que sería e elevado a 1 menos e elevado a 0. Y esto sería e menos 1, porque e elevado a 0 es 1. Listo, ya tenemos g de 1. Ahora vamos a calcular g' en 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder calcular g' en 1? Bueno, calcular G' de X, po. ¿Ok? Pero antes calcularemos g' de X. Y luego vamos a reemplazar por 1. Pero fue una pregunta más técnica, pero prefiere en los pruebas y controles como que se hable en el tiempo, o sea, en el modo de vamos a hacer y vamos a, no sé, a seguir, o más como se hace esto, se calcula esto. Me da igual. A mí me gusta invitar a la gente porque lo estamos haciendo en vivo, así que siempre lo escribo como invitando a las personas a trabajar conmigo. Me parece. Ok, entonces tenemos que calcular g' de X. Tenemos que g de X entonces está dado por X cuadrado por la integral desde logaritmo Logaritmo natural natural. de X hasta X
¿Era? X cuadrado, ¿no? No, sí, X. Ok, aquí hay un montón de formas para poder hacer g' de x y hay que decidir cuál es la mejor. ¿Cuál es la que quieren usar? ¿El teorema fundamental? ¿Por qué no? Porque sí. Porque me lo sé. Pero estoy abierto a escuchar nuevas propuestas. Ok, ¿hay alguien que tenga alguna propuesta distinta a ocupar el teorema fundamental del cálculo generalizado? La gracia es que no sirve para todo, entonces tampoco estoy seguro de que me va a salir. Yo diría que hay que tener cuidado nomás con esto, solo con esto. La dejo ahí, lo voy a enmarcar ahí. Ese x cuadrado va a molestar porque cuando yo quiera derivar, esto es una derivada de un Va a salir un producto, ¿no? producto. Oh, Va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, ¿qué tal? De hecho, mucha gente se equivocó en eso. Parece que murieron todos así como, ¿qué? Me preguntaban en la prueba y yo, no sé. la dejo hasta ahí. Ok, entonces lo que voy a hacer, no voy a usar Oye, el pero teorema fundamental del cálculo generalizado, porque si no igual me va a quedar un producto. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a calcular esto. yo puse eso, nadie me pescó. ¿Por qué lo...? Oh, Ah, es que yo no vi el chat, perdón. Que es tan fácil la primitiva, entonces. Ok, entonces, claro, pues verdad. Esta primitiva es súper fácil y esta hay que evaluar a los extremos nomás y ahí nos va a quedar una función que depende de x y después la derivamos. Así que, Encima hay un e elevado al logaritmo. sí, ok, entonces voy a seguir la idea entonces de Lía. La idea entonces va a ser x cuadrado y esto que está aquí, todo lo vamos a transformar en su integral evaluada en los extremos. Ok, entonces esto nos va a quedar una función cuya derivada sea la exponencial, ya lo hicimos, así que esto va a ser la exponencial y esto evaluado en su extremo. Y de hecho esto debería ser todo esto. Ahí se entiende mejor. El logaritmo natural de x por x. Y este el x cuadrado está multiplicando. Así que todavía no derivamos. Primero estamos encontrando g de x. Esto va a ser x cuadrado por e elevado a x, que es la exponencial, menos e elevado al logaritmo natural de x. Bueno, esto se puede escribir un poquito mejor. Esto va a ser x cuadrado factor de e elevado a x menos, y exponencial y logaritmo son una y ¿no? la inversa de la otra, así que esto va a ser menos x. Buenardo. Si hubiésemos comenzado con esta parte, uno hubiese estado muy contento porque en particular calculó esto que está acá. Porque tenemos la expresión g de x ahora, así que g de 1 era reemplazar aquí por 1, por 1 y por 1. Así que esto me quedaba 1, me quedaba e elevado a 1 menos 1, que es e menos 1. Así que esto estuvo de más si es que lo hubiésemos pensado o hubiésemos partido por esto. ¿Está bien? Pero no comenzamos por eso, no hay ningún problema. Igual aquí ya rescatamos sus puntitos por si nos equivocamos. Así que sigamos. Dado que tenemos g de x igual a esto, lo podemos derivar. Luego g' de x va a estar dado por regla del producto. Ahora sí, quiero que alguien me dicte. Me dio flojera. Argumento igual porque es derivable. Yo digo. Es multiplicación de derivables. Escríbalo. Bueno, No, me parece. Está bien, siga. notemos que g es un producto de funciones derivables. Por lo tanto, g es derivable. Y su fórmula está dada por dada por
G' de X igual. Ahora sí, cualquiera que juegue a darme la derivada. Dos x por 2X. elevado a x menos x. Más x por e. Bueno, Cuadrado. X cuadrado. ¿Ok? claro, x cuadrado por x por e menos 1. ¿O no? ¿X por E? Ah, no, ¿cómo derivo eso? Es a Es a la la X X más. nomás. Está cayendo en su propia trampa. No, ¡Ah! pues si no, La no hay derivada de la cadena ahí, po. exponencial es ella misma. ¿Verdad? No hay cadena, po. E elevado a X menos 1. Recuerde, la función exponencial no es un X a la N, que bajamos el exponente. La derivada de la exponencial es ella misma. Ok, entonces, ¿qué nos quedaría G' de X? ¿La ordenamos o la dejamos así? No es necesario ordenarla porque lo que nos piden es G'1, ¿no? G' de 1. Claro, no tiene sentido. Luego, G' evaluado en 1 va a ser igual a 2 por 1 por e elevado a 1 menos 1 más 1 al cuadrado por e elevado a 1 menos 1. Esto nos dio 2e menos 2, 2e menos 2, y después sería más e menos 1. Y esto sería 3e menos 3, ¿está bien? Sí. Ah, que soy pavo. Esto era factorizar por e menos 1 y me queda 2 más 1 que es 3. Claro. 3e menos 3. Listo. Luego, o sea, finalmente la ecuación de la recta tangente pedida, Corresponde a. de la recta tangente pedida corresponde a era L. Corresponde a L de X. Creo que hay alguien que puso algo en el chat, no lo he visto. Carita feliz, ya, vamos bien. L de X igual a, era G' en 1, ¿no? Así que va a ser 3e menos 3, factor de X menos 1, más G de 1, que era E menos 1, 2E menos 1, E menos 1. Horrible, pero tenemos la ecuación de la recta. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Está sano? No hay mucho más que decir. Si se fijan, bueno, como un buen resumen es que el ejercicio en verdad no es tan difícil, solo que da miedo ya verlo así y además uno no sabe cómo comenzar. Pero después de que uno comienza ya y empieza a darse cuenta que va utilizando los teoremas, como que realmente es como que la mano lo hace todo. Así que espero que les pase eso. Si es que una prueba fuese de este nivel, ojalá que usted se vaya dando cuenta que a medida que va avanzando, como que las respuestas aparecen solas. Ok, entonces B. ¿Cuál sería la justificación? Para B, en B nos piden el valor aproximado de G de 5 sextos. Que para valores cercanos a 1, L de X es aproximadamente G de X. Exactamente. Para valores cercanos a 1, se cumple que G de X es aproximadamente L de L de X. X. Luego, G de 5 sextos. 5 sextos es aproximadamente L de 5 sextos.
Y esto va a ser igual a 3e menos 3 por 5 sextos menos 1 más e menos 1. ¿Eso cuánto sería? Esto sería 3e menos 3. ¿Cuánto es 5 sextos menos 1? Menos un sexto. Menos un sexto Sí, más e menos 1. Esto sería medios, ¿no? sí. Más Más un un medio. medio. Más e menos... Ah, y esto era menos. Sí. Más un medio más e menos 1. Y por lo tanto, esto También sería... era menos un medio, ¿no? ¿Ah? Igual era Claro, menos un medio. es menos 3 por menos un sexto. ¿Está bien? Pues un medio. ¿Sí, po? Claro, este fue menos por más menos y menos por Ajá, menos sí, va a ser sí, más. sí, verdad. Sí, Y después sería entonces e medios menos un medio, porque menos Sí. 1 más un medio sería menos un medio, así que el resultado es e menos 1 partido Pero por no es 2. menos Pero e el medios. falta el E, po. Falta el menos e medios. Sí. No, como que menos Exactamente. E. Y listo. Así Pero que, es menos E más 2E. Te quería E. Sí, pero le restó el menos un medio. O sea, le restó el 1 y te quedó menos un medio. sí, No, yo estoy factoricé hablando por 2 acá. del... ¿Cómo? Quedaría E medios positivo. Sí, po. Porque es E medios, perdón, Ah, claro. menos E medios más E. Ah, sí, era e medio. Sí. Me mintieron, yo estaba bien desde el principio. No fue mi error. Ya me voy a Era llorar. e medios menos un medio, así que esto sería e menos 1 partido por... Ahí estábamos bien. He fallado. Por lo tanto, g de 5 sextos es aproximadamente e menos 1 partido por 2. Y ok, hagamos una mejor aproximación. ¿Cuánto sería esto? Alguien tírese un 1,71 medio. ok, Sí, es... 2,71 Perfecto. menos ¿Por 1 qué partido 2? por 2. Ah, no. Esto Sí, eso sería es igual a 1,71 partido por 2. ¿Y esto cuánto sería? 85. 0,85. 85 no, pues eso te da... 85,5. Ya, es hermoso. Listo, así que ahí por lo menos pudimos calcular un valor medianamente correcto. Igual tiene sentido. Si G de 1 era... ¿Cuánto era? G menos 1. No, igual está bien lejos. ¿Cuánto era g de 1? E menos 1, esto era... Sí, pues eso es 1,7. Estamos bien lejitos. ujú. ¿Y cuánto hubiese sido? A Como ver, que tratemos de ver cuánto es g de... ¿Cuánto nos pidieron? G de 5 5 sextos. sextos. G de 5 sextos, esto ya es totalmente adicional. G de 5 sextos va a ser 5 sextos al cuadrado. Ah, no, pues si lo Sí. tenemos la fórmula. ¿Para qué? Ujú. G de x era esto que está aquí. 5 sextos al cuadrado Por E menos... por e elevado a 5 sextos, ¿no? Exacto. Menos 1 era. Menos 5 Sí, sextos. Menos 5 sextos. menos 5 sextos. Está bien, está bien. Ok, veamos cómo estuvimos. Pues voy a ver en Wolfram cuánto nos dice que es. Entonces era 5 sextos al cuadrado. Ujú. 5 sextos. Aquí es Ojo. lo que escribí. 76. 5 sextos al cuadrado Es 1 nomás. por... ¿Cuánto era, venía después? Por E e elevado a elevado 5 sextos menos 5 sextos. a 5... Ojo. Ah, nada que ver. E elevado a... Que estoy cambiando los paréntesis. E elevado a 5 sextos menos
Menos 5 sextos. Oh, estamos lejísimos. Ok. Y si le nos ponemos dio- X para que la grafique, para que veamos cómo es la gráfica y así vemos qué tanto Es que cambia. la pregunta es ¿por qué nos dio tan lejano? ¿Hay alguna interpretación de por qué nos dio tan lejano? Finalmente Yo la pienso que es aproximación es casi 1. porque es muy, no sé si es buena la palabra excéntrica, pero como que se pega un salto bien fuerte. Entonces, entre un sexto de diferencia se va a mover harto. Podría ser así. ¿Sí? O Ok. está malo también, como dice Mineca. Ah, dicen que está malo. Yo digo que no está tan malo. ¿Hay alguien que le pueda dar una interpretación de por qué está ocurriendo esto? Probablemente a lo mejor la exponencial crece muy muy rápido, entonces en 0.15 a lo Ujú. mejor fue bastante ya la diferencia. Claro. Pero Eso es lo que está ocurriendo. A ver, vamos a ver. grafíquelo, po. Póngale Yo X y grafique. Eso. eso voy a hacer. Quiero entender lo que está pasando, así que Claro. Ahí desde 1 sí, pero nosotros hasta... estamos por aquí, así que ok, nos vamos a tener que poner más serio. Esta cosa ya lo quiero entender, así que voy a ir ahora a GeoGebra para ¿Me poder parece? hacer un zoom en esa parte, porque si quiero hacer un zoom lo tengo que pagar y en GeoGebra no lo tengo que pagar. También te puedes sacar la tangente al tiro. F de X igual a... No. No, Sáquelo del subíndice. sí, pero no sé cómo sacarlo. Control. Ah, no sé cómo es su teclado. Pero o cópialo y borra nomás. Sí, O, eso suena o con mejor. el teclado del GeoGebra. Teclado integrado que tiene. Ahí está. Quedó Aquí se bastante nota, diferente, ¿eh? aquí se nota más. Ah, pero tenía un dominio. Pero lo importante es lo siguiente. Fíjense muy bien que lo que vamos a trazar por aquí era la recta tangente, ¿no? Sí. O sea, Era perdón, primero desde. acá en 1. Claro. En 1 y 0,8, sí hay una diferencia. Como que esto, a ver, tiremos la recta tangente en 1. ¿Cuál era la recta? La recta era g de x, ¿cuánto? En 1. No, g de x. Quiero g de x en general. No te la va a X dar. cuadrado, O sea, L de x, X perdón. cuadrado. No, L de x. Ah, sí, po. Ahí está, pues. Sí, pero no la quiero escribir así, la quiero escribir como una mx más n ahora. Ah, vale. Pero Ah, no queréis igual nada. te lo hace automático esa transformación. Da lo mismo, yo pienso. O sea, se va a ver bien. Sería Ok. 3ex más e menos 4. No, más e más No, va a ser 2. 3e menos 3 por x más Ah, verdad. Menos. menos, ok. Menos Eh, menos 2e. menos 2e. Ah, pero espérate. ¿Por qué Es 2 que ¿No sería está- 3? No, porque hay un cuadrado ahí. Ah, no hay un cuadrado. Por eso. Espérate. Menos 2. Sería menos 3 más e menos 2e. ¿Pero cómo? ¿No Más era por 3 1? menos 1. Es ¿Está bien? S Creo por que, S creo que es y más S por 2. S. Entonces me va a dar menos Sí, pues 3 la ley más hizo 3 toda esa cuestión por eso. ¿No es más 2? ¿O no? Sí, es más 2. más 2. Ok, ok. ¿Eso me lo pueden dictar, por favor? Es que todavía no entiendo si es 3e por menos 1 y menos 3 por menos 1. Po. Y eso no te da 2, pues te daría 3e más 3. Sí. Esto te va a dar menos 3e. La Ah, ya, multiplicación de ya, esto por perdón. esto te Es va a que dar lo menos estaba 3. juntando con el otro. Sí, yo ya hice No me todo había ya. fijado. Sorry. Sí, dale nomás. Ya, ok. Ahora díctenme la otra La función. escribí A en ver. el chat. La escribí en el chat. 3e menos 3. Bueno, en paréntesis. Que ese menos. 3e menos 3. Sí.
fuera del paréntesis X, menos 2E más 2. Menos 2e más 2. 2. Bueno, ahí está. ya se nota caleta la diferencia, ¿no? Eso es lo que Ujú. quería. Wow. Bueno, lamentablemente creo que escogió verde y rojo y usted sabe que no sé cuál de los dos es cuál. Pero puede poner, hay una opción de hacer un punto eh, que sea como justo la intersección y ahí nos va a mostrar perfecto y no creo que haya problema. Listo, creo Sí. que ahora sí cambié el color, por lo menos de la función. Ok, ¿dónde se juntan? Ya sabemos que en uno se juntan, ¿no? Y márquelo po, con la opción de intersección. No, lo voy a hacer Ahí, directo. intersección y ahí te lo hace el tiro. No, ahí en el punto dice intersección. En la primera En la primera ahí, opción, y abajo sale intersección. intersección. Y ahí seleccionas las dos y te hace al tiro la operación. Perfecto, ahí se juntaban, ahí es donde estamos calculando la recta tangente. Y ahora que estamos calculando ahí la recta tangente, después estamos evaluando en un punto que era 5 sextos. ¿Cuánto era 5 sextos? 0,86 más o menos, ¿no? Sí, Ok, entonces estamos por aquí. Buenísimo. no, como 88. Yo diría que 0,866666. Pero si es el 12 más. Ah, verdad. Y ahora me quiero mover. Ahí sí. Por lo tanto sería por aquí, chiquillos. Y esa es la diferencia que hay. Así que sí era considerable. Una estaba más cerca del 1 y la otra estaba más cerca. De hecho, a ver, ¿cuánto es 0,86? Estamos por acá. Una nos dio 1 punto y algo. Creo que nos está dando algo mal, ¿no? La tendríamos que haber hecho de más de 1 grado, la cuestión de Taylor. Claro, si hubiésemos hecho más un Taylor con mejor aproximación, o sea, con más grado, esto se hubiese aproximado mejor. Pero por lo menos tiene sentido de que no nos haya dado exacto porque en 0,85 realmente se alejan un poco ambas funciones. ¿Está bien? Está bueno, Ok, está bueno. voy a dejar de compartir. Ya. Entonces, en la pregunta 1, nos dan esta función, ¿cierto? Desde 2,5 a los reales, definida de esta forma, ¿cierto? Funciones arriba, funciones abajo, 1 partido por t de t. Entonces tenemos que mostrar que la función es igual al logaritmo de x cuadrado, es decir, que se simplifica hasta este punto. Así que aquí decimos, bueno, en efecto, esto vamos a tener que tratar de vamos a tratar de reducir esto. Y lo primero que vamos a hacer es fijarnos un poquito en esta integral que está acá, porque nos molesta un poco y podemos calcularla y podemos reducirla un poco. Entonces, note que estoy en una posición un poquito incómoda, así que puede que mi letra me quede un poco más fea de lo normal. La integral desde 0 hasta x de 2b menos 1 de b es igual a, bueno, tengo que separar, o sea, puedo separar e integrar de esa forma, entonces me queda 2b de b menos la integral desde 0 hasta x de 1 de b. ¿Y qué función derivada me da 2b? Justamente b cuadrado, ¿cierto? Lo puedo Sí. evaluar entonces entre 0 y x menos. Una función que derivada me da 1 X. es x, ¿cierto? Yo Evaluada, diría, perdón, yo diría que es B. b. ¿Sí? Oh, Función en términos de b. Evaluada entre 0 y x. Gracias. Porque en el fondo todavía tenemos la variable de integración, pero afuera solo tiene que vivir x. Entonces, evaluando esto, los ceros justo se van, entonces da x cuadrado menos x directamente. Así que se nos redujo un poquito se nos redujo un poquito la función. Por lo tanto, podemos escribir f de x de una forma que es un poquitito más simple. ¿Y qué es eso? Es
Era 2 la b más integral. 1. Eh, Era 2b más 1 ¿Más la uno? función. Sí, Oh, copié mal. Muchas gracias. sí, no hay Copié problema. mal, ¿cierto? Ah, ya. Casi, pero anécdota en la ayudantía de ayer me equivoqué en algo parecido. Yo tenía, la integral era desde 1 hasta 2t y yo la copié desde t hasta 2t. Hice todo bien, pero desde t hasta 2t. Entonces quedó el ejercicio mucho más horrible de lo que realmente era. Así que esto es un más, esto es un más, esto es un más y tenemos x cuadrado más x. ¿Cierto? Perfecto. Cuadrado más x y arriba tenemos x cuarta más x cubo. Y aquí tenemos 1 partido por t de t. Ya. Ok. Así que aquí tenemos algo y tenemos que ponernos a pensar un poquito en qué hacer en este punto. Bueno, sería bueno resolver esta integral porque no tenemos mucho más que hacer en el fondo. Ya que no nos piden derivarla ni nada, sino que nos piden probar una igualdad con respecto a la función misma. Entonces, ¿cuánto, o sea, como qué función derivada me da 1 partido por t? Bueno, la construimos precisamente de tal forma, o sea, construimos el logaritmo natural como precisamente para ese propósito, ¿cierto? Porque en esto no podemos utilizar la regla de las potencias, lo que les va a quedar es una división por 0. Entonces, construimos el logaritmo natural precisamente para que sea una función cuya derivada 1 partido por t. Entonces, va a ser logaritmo natural de t evaluado entre x cuarta más x cubo y x cuadrado más x. Y bueno, eso es lo mismo que decir logaritmo de x cuarta más x cubo menos el logaritmo de x cuadrado más x. Lo que me gustaría es juntar todo en un solo logaritmo, porque eso es como lo que nos piden tiene que ver con un solo logaritmo, es probar el logaritmo de x cuadrado. Entonces, ¿cómo juntamos esto en un solo logaritmo? ¿Ideas? Divido el argumento. Claro, Claro, ¿no? O sea, ¿perdón? Decían... la división del argumento, como dijo el colegio. Claro, sí, logaritmo de una resta se convierte en una división, entonces lo que nos queda es Factoriza por x al tiro. x cuarta más x cubo, factoricemos por x, sí, factoricemos por x cubo acá, y lo que nos va a quedar es x más 1, ¿cierto? Claro. Y abajo voy por a x. factorizar por x, y lo que Y nos me queda queda... 2x cuadrado. Y me queda 2x. Perfecto. Sí, x más 1. Perfectísimo. Te quedas por x más 1 y se dan los x más 1 con la... sería Claro, se te dan los x x más 1 y más, sigue claro, x. ahí está. X no es menos 1, tenemos dominio para claro. eso. Entonces podemos hacer eso. Y X no es 0 por la misma razón. Entonces podemos ahora reemplazar esto directamente por el logaritmo de x cuadrado. Así que esto es igual en su dominio al logaritmo natural de x cuadrado. ¿Consultas? Igual eso es importante porque la pregunta original dice, demuestra que son iguales. Y no que son iguales en Claro. su dominio. Entonces, no O es sea, tanto igual. en realidad, claro, o sea, claro, Imagínate cuando decimos que... igualdad de funciones, es como lo mismo que decir igual para todo punto en su dominio. Pero si por ejemplo la pregunta hubiera sido, como había dicho antes, ¿es cierto que esto es igual a esto? Entonces, si hubiera tenido otro dominio, hubiera llegado a esta conclusión de que es cierto, pero sin considerar esto. Entonces, ahí podría dar una respuesta completa. Y sería como, atraparía a alguien que no sabría responder y me daría el dominio. No sé, para ponerle Claro. freno a alguien, digo. Tú serías buen ayudante del curso de matemáticas.
Bienvenido a nuestro departamento. Te han enseñado bien. Contratado. Cupo ayudantía. Oh, muy Sí, ¿no? desordenado, sí. Sí, no, pero eso se trabaja con el tiempo. Esa es la B. Lo que nos piden es calcular f' de 2. Y bueno, ¿para qué voy a usar la integral si puedo usar el logaritmo natural de x cuadrado? Bueno, para esto, ¿cuánto es f' evaluado en cualquier lugar? F' en x, bueno, eso es justo la derivada del logaritmo natural de x cuadrado. Y es más fácil si es que lo hago sacando el 2, así que voy a hacer eso. Ahí hay que tener un Versus, ojo con el 2. porque aquí es Ese es el- positivo. Sí, exactamente. Eso después lo van a ver con un X cualquiera y eso no se va a poder llegar y bajar. La Ujú, propiedad que va a no, ser cierta solamente si el argumento es positivo. Y como claro. ahora el argumento es positivo porque estamos entre 2 y 5, estamos como avión. Ujú. Claro, estas propiedades de los logaritmos, y en realidad hartas cosas, ya que estamos propiedades de los logaritmos y de las potencias sobre todo, que nos enseñaron en muchos casos en el colegio como que no son tan ciertas, si es que muchas de ellas se caen cuando nos salimos de los positivos. O sea, me acuerdo que cuando vimos esto, dijimos que X era positivo y el de arriba era un real nomás. Claro, Eso fue como la propiedad que se dio en verdad. claro, aquí tiene que ser positivo. Bueno, y eso es 2 por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x, así que eso es 2 partido por x. Por lo tanto, f' en 2 es 1. Así Lo que yo que, quería mencionar es que mientras que la función logaritmo natural de x cuadrado tiene dominio todos los reales menos el 0, mientras que la función logaritmo natural de x tiene solamente dominio los positivos. claro, Por lo tanto, por eso ahí hay una diferencia pues, entre esas dos funciones. Pero como el x es positivo, son iguales. claro. O sea, mientras x sea positivo, esta igualdad vale. Si es que no, Si pues si es negativo, si es una que deja no, de el lado valer. derecho no tiene sentido, claro. Ujú. Esas son cosas raras que pasan. Bueno, y finalmente la pregunta C, ¿cierto? Nos pide tomar la función g de u igual a otra integral. La integral desde u cuadrado menos 1 hasta u más 1. Du por f de x, de x. Ya, perfecto. De x. ¿Y qué nos piden? Nos piden g' de 2. Sí. Ya. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a tener que derivarla con respecto a u. Así que g' de u. Aquí tenemos que pensar, bueno, u es una constante porque, o sea, es una constante con respecto a x, o sea, con respecto a la integral. O sea, la puedo sacar de acá con todo derecho. Entonces, podemos reescribir esto como, me falta un, no, el 2 va a Ponle aparecer al tiro después. el logaritmo para sacar el 2 también. ¿Cómo? Escribe el tiro el f de x como logaritmo. Ya, sí, perfecto. O sea, lo que va a quedar es, creo que lo voy a hacer en otro paso, pero Ok. entiendo. 1 más 1 del logaritmo natural de x cuadrado de x. Y eso es lo mismo que 2u. Aquí estaba el 2 que estaba echando un poco de menos. De u cuadrado menos 1 hasta u más 1 del logaritmo natural de x cuadrado. Perdón. Del logaritmo natural de x. Ahí está.
Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta de que lo que tenemos es un producto. Y me falta aquí poner, aquí por el momento solo copiar las funciones. No he derivado nada todavía. Y lo que tenemos que pensar es que aquí tenemos distintas funciones de U. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar por regla del producto. ¿Y eso cuánto es? Eso es la derivada del primero. Lo voy a escribir explícitamente porque puede que alguien más lo vea después y me gustaría que se entendiera la regla del producto que estamos haciendo. Que es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero, que va a estar acá, por la derivada del segundo. Y esta nos va a tomar un tiempo. Así que tengo que derivar esto que está acá. U más 1, logaritmo natural de x, eso prima. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Confirmo. Ok. Súper bien. Ujú. Entonces, esto es 2 por una integral que hasta lo que llegamos hace un ratito, esto no iba a ser problemático. O sea, normalmente lo sería porque habría que evaluar esta integral, pero ya que va a haber que reemplazar en un punto súper conveniente en el que la integral vale 0, no nos vamos a preocupar de esto. Esto no es problemático, podemos fijar nuestra atención en lo otro sin hacernos mucho problema. Así que esto es 2u por. Bueno, lo que tenemos que derivar lo voy a reescribir de nuestra manera favorita para poder derivar cosas usando TFC. Entonces, voy a ubicar un punto entre medio, va a ser, no sé, 1. Entonces va a ser la integral desde esto hasta 1, más la integral desde 1 hasta u más 1, ¿sí? Entonces voy a escribirlo primero como la integral desde 1 hasta u más 1 del logaritmo natural de x, ¿cierto? Entonces, ahí tengo el 1. Y tendría que sumarle la integral desde u cuadrado menos 1 hasta 1, que es lo mismo que restarle la integral desde 1 hasta u cuadrado más 1. U cuadrado menos 1, perdón. ¿Sí? Hice los dos pasos en uno, en el fondo, para dejar al tiro los unos abajo, que es mi forma más cómoda de usar para prepararme al tiro para usar el TFC. Entonces, esto es 2 veces la integral, que ya sabemos que va a valer 0, así que estoy puro gastando tiempo en escribirla. De x más 2u por. Ups. Ya. ¿Y cuánto vale esto una vez que lo derive? Bueno, por TFC sería primero la derivada con respecto al miembro superior. Entonces sería, voy a poner otro color para mostrar que ya lo derivé quizá. Es logaritmo natural de evaluado en el miembro superior, que es u más 1, por la derivada del miembro superior, que en este caso no importa porque vale 1. Menos. Y aquí, misma cosa, ¿cierto? La derivada con respecto al miembro superior, que es u cuadrado menos 1, así que me va a quedar logaritmo, ¿cierto? De u cuadrado menos 1, por la derivada de lo de adentro, entre comillas, que es la derivada de u cuadrado menos 1, que es 2u. Ahí tenemos la función. De hecho, con eso tenemos una propiedad que Claro, podemos con eso calcular la tenemos... integral evaluando los extremos por la derivada de lo de arriba y lo de abajo. Como Claro, en o vez sea, de separar, esto, si es que esto era la integral desde una f de u hasta una g de u, esto es... Pues sería evaluar lo de abajo y la derivada de lo de abajo, ¿no? y tenía era como
si esto fuera como desde G, la integral de f, de f de x desde G hasta h, sería G de, espérate, f de G de u por G' menos la función evaluada en el miembro superior por la derivada del miembro superior. ¿Esa es la propiedad a la que se refería Lalo? Confirmo completamente. Uh-huh. Esto, si es que fuera, para que se vea, si es que fuese algo de este estilo, si es que fuese algo como así, para hacerlo en general, si es que esto fuera una f de x, esto fuera una g de u, y esto fuera una h de u. ¿Sí? F evaluada en lo de abajo. Te quedaron haciendo al revés. Ah, sí, tienes razón. La G es la que debería estar. Sí, lo había pensado al revés sin darme cuenta. Claro. F evaluada en lo de arriba por la derivada de lo de arriba, menos F evaluada en lo de abajo por la derivada de lo de abajo. ¿Consultas sobre eso antes de seguir? Igual es como pura memoria y es fácil equivocarse en el orden, como te pasó. Sí, o sea, yo hago este procedimiento porque no pierdo mucho tiempo en hacer estos dos pasos, pero alguna vez al principio hay veces que da lata, entonces a veces uno, si es que no se sabe esto, bueno, le sirve, pero recordarlo es sin duda difícil. De hecho, le está enseñando la forma de hacerlo sin recordarlo. Eso es lo mejor. Claro. Así que aquí tenemos la función, ¿cierto? Aquí tenemos G' de u. Así que saquemos G' de 2. Bueno, ya tenía muchas ganas de hacer esto desde un principio. Ya sé que esto es 0, porque cuando yo evalúe en 2 me va a dar la integral hasta 3, desde 2 cuadrado, que es 4, menos 1 es 3. Así que la integral va a dar 0. Más 2 por 2, esto es 4, por. Y aquí tenemos que pensar, logaritmo natural de 2 más 1, eso es 3, por 1 no importa, menos 2 por 2, eso es 4, el logaritmo natural de 3. ¿Sí? Porque 2 es 4, menos 1. Ahí está. Así que esto es logaritmo natural de 3, menos 4 veces el logaritmo natural de 3. Eso es, voy a escribir brevemente, eso es menos 3 veces el logaritmo natural de 3. Y eso multiplicado por 4 me va a dar menos 12 veces el logaritmo natural de 3. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Sí? Oye, te faltó el B. ¿Me faltó qué, perdón? ¿El B? ¿No hiciste el B? Pero está bien. Pero Sí, esto lo hice, ¿no? Sí, pues. ¿no? Esto acá. Perdón. Es que era tan corto que no me di cuenta. Otra cosa es que seas. Sí, otra cosa es que sea cortito, pero salió. Bien, bien, bien. Ahí está. ¿Consultas? Vamos, yo Chuta, se creo. me fue. Ya. ¿Podéis volver al enunciado, por favor? Sí, voy a volver al enunciado. Aquí está. Este no. Ya. No, quería decir que había faltado poner en algún lugar más C. No, es todo definido. Eso está bien. Pues sí. Entonces, Ujú. a modo de resumen, tú me recomiendas entonces observar de qué depende esta integral, intentar ver la integral y después, al momento de derivarla, aplicar nomás. Una vez que ya está Claro, concentrada o en lo que sea, pasa. es bueno
Y esto aplica en general para todos los problemas, pero en TFC siento que se vuelve un poquito más crucial ver qué es lo que viene, como dónde recae la dificultad en este problema. Como que yo leería esta pregunta con detenimiento y diría, ya, ok, la función está definida de esta forma, pero después me van a pedir simplificarla. Entonces eso directamente me dice, ok, entonces de aquí en adelante voy a tener que usar la forma simple de la función. Si no, si no, ¿cuál es la gracia de, como que esta pregunta existe precisamente para decirme, oye, simplifícate la función? Podemos ver de antemano esto y pensar, esto va a ser fácil si es que ya hice la otra. O sea, va a ser fácil teniendo en mente la otra. Y para esta, y que creo que esa era más bien la orientación de la pregunta, claro, para cosas como esta hay que mirarlas y decir, ya, ¿por qué esto es difícil? ¿Dónde recae la dificultad en esto? Porque veo varias variables, pero como, ¿qué es lo que tengo que tener en mente aquí? Porque aquí es súper fácil esconder, en particular es súper fácil esconder productos. Esto no se ve como un producto de funciones no se ve tan directamente como un producto de funciones. Y ver eso no es trivial. Así que, claro, es bueno tener eso en mente, como mirarla por adelantado y decir ya, ¿qué es lo que se viene? Porque no es tan simple como ver una función definida en términos de una integral y decir, la voy a derivar usando TFS generalizado. Como que saltar directamente a eso quizá pierde un poco de... o sea, ¿no? Se puede, pero quizá ayuda más ser más estratégico al respecto. Porque ya es fácil confundirse con este problema y si es que uno salta y se encuentra con que, ups, tengo que derivar esto, es todavía más fácil confundirse. Así que es mejor verlo de antemano y decir, ya, esta es la parte confusa. Y a esto le tengo que prestar atención. No sé si es Bien. que eso responde la pregunta. Sí, sí. Ya, ok. Estuvo buena la clase. Aprendí harto más. Voy a dejar de grabar.